Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a ver cómo se hace una simulación en Isis Proteus. Bueno, en primera instancia ejecutamos Isis Proteus, que es un software que permite la simulación de circuitos para mirar si cumplen su objetivo, o sea, si están funcionando, digámoslo así, y poderlo llevar a campo o implementarlos. Bueno, miren, este es el área de trabajo. Por acá tenemos lo que es la parte esquemática, o sea, donde se muestran o se montan los circuitos. Entonces hacemos clic en ella y aquí tenemos todo nuestro campo donde vamos a armar los circuitos. Bueno, miren, si nosotros podemos mirar, este recuadro azul es el área donde se debe de simular. Si yo quiero aumentar este pequeño cuadro, podría hacerlo aquí en System, Set Size, y aumentaríamos el tamaño, por ejemplo, a 15 pulgadas. Ok, listo, y se aumenta el área. Bueno, para agregar los componentes, miren, nosotros pulsamos aquí en componentes y pulsamos en la P, que es agregar. Entonces, miren, por ejemplo, componentes tales como resistencias, por ejemplo, entonces colocamos res y nos la presenta como por genérica, miren. Y al pulsar doble clic aquí, me lo agrega acá en esta lista. Bueno, también tenemos, por ejemplo, LED, un LED y podemos decir un LED red, rojo. Aquí lo tenemos. Doble clic y se me agrega en esta parte. También podemos utilizar capacitores o condensadores. Para ese caso podemos, por ejemplo, mirar acá capacitors, por acá genéricos. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, el que es polarizado, ¿sí? El electrolítico, y el cerámico, que es no polarizado. Bueno, también podemos agregar una batería, por eso podemos colocar battery. ¿Sí? Tenemos esta batería. Bueno, podemos agregar cualquiera de ellas. O también podemos hacer una celda, ¿sí? Que también es una batería, entonces podemos utilizarla. Al hacer doble clic, acá la tenemos, nuestra batería. Bueno, que también podemos, pues, por ejemplo, el circuito más básico, que sería una batería. Podemos hacer un zoom aquí. Si acá lo redirecciono, miren. ¿Sí? Si yo hago zoom, esto por acá puedo explorar todo el área de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos mi batería, que sería de 12 voltios, pero la puedo cambiar. Por ejemplo, puedo decir, listo, voy a utilizar una batería de 9 voltios, que es una comercial. Listo. Ahí tengo mi batería de 9 voltios. Qué pena que se me movió esto. Listo. Bueno, aquí en B1 también podemos llamarle battery o batería. Ok, y aparecería batería. Listo. Bueno, tenemos un LED. Un LED, miren. Por ejemplo, este es un LED rojo, ¿cierto? LED red. Para acá podemos colocar, como los LEDs también son diodos, entonces podemos decir diodo LED, podemos colocarlo, ok, y aparecería diodo LED. Bueno, los LEDs por lo general consumen de 2.5 voltios a 3 voltios, entonces para ello hay que colocar una pequeña resistencia para hacer que él no se queme, porque de lo contrario los 9 voltios quemarían el LED. Entonces para ello tenemos nuestra resistencia, ¿sí? Y por acá tendríamos nuestra conexión. Entonces miren, la resistencia consumiría algo de voltaje y se conectaría al LED. Bueno, 10 kiloohmios es mucha resistencia, digámoslo así, para nuestro diodo LED. Entonces, simplemente con una resistencia de 1 kiloohmio, podemos encender nuestro LED. Entonces, podemos pulsar aquí, hacemos la conexión. Miren, para hacer la conexión simplemente uno da clic en cualquiera de estos componentes, miren, y él ya me saca una línea, ¿no? Por acá, miren, aquí, ¿sí? ¿Listo? Con escape quito la selección. Bueno, miren, estos circuitos necesitan tierra o conexión, ¿sí? A un común. Entonces acá tenemos, al pulsar en terminals, podemos colocar lo que es ground, tierra. Entonces miren,
al pulsar acá en el centro agrego la tierra. Bueno, para simular circuitos de este tipo, simplemente pulso play. Y ya debería encender el LED. Miren, aquí está. ¿Sí? Ya encendió mi diodo LED. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Miren, por ejemplo, este es simplemente, si quiero agregar un título, aquí por ejemplo puedo decir, puede ser el encendido de un LED, ¿no? Sería el encendido de un LED. Ok, listo. Entonces clic derecho para eso. Bueno, ahí tenemos el encendido de un LED. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar por acá, ¿sí? Y vamos a utilizar cómo genero una señal analógica. Entonces miren, vamos por acá, componentes, y ustedes saben que la señal analógica es una señal alterna. Entonces coloco alternator, miren aquí está, ¿sí? Pulso doble clic, se agrega mi alternador, ok, ¿sí? Y simplemente miren, al tener mi alternador aquí, bueno, y conectarle, digamos, si yo quisiera conectarle una lámpara, ¿sí? Entonces, ¿cómo agrego una lámpara o un bombillo? Sería un lamp. Esta sería una lámpara de alterna, entonces doble clic y ok, y aquí tendría una lámpara. Entonces miren, yo puedo aquí colocar esta es señal, es una señal alterna. Bueno, no me está alterna, ok. 120, ¿no? Es de 120 voltios. Entonces, por ejemplo, ok, esto tendría mi señal alterna, aquí la tendría. Bueno, y acá tendríamos nuestra lámpara o bombillo. Para este caso coloquémosle lámpara. Listo, aquí tenemos nuestra lámpara. Y simplemente lo que vamos a hacer es encender esta lámpara. Entonces mire, puedo para hacerlos más abajo o correrlos un poquito, simplemente los selecciono y los arrastro. Bueno, y acá ahí arrastraría mis componentes. Entonces vamos por acá y ahí. Listo, entonces al pulsar play debe de encender mi lámpara. Miren, aquí está. Obviamente, si nosotros, esta lámpara sería de 120 voltios también. No de 12 voltios, sino de 120 voltios. Entonces, ok. Entonces aquí pulsaremos nuevamente play. Y ahí y aquí tengo mi lámpara. Bueno, si usted se da cuenta que está como oscilando es por la onda, miren, la onda alterna. Si yo quiero mirar una onda alterna, ¿cómo lo haría? Miren. Entonces, coloquemos a esta parte un título que se conoce como señal alterna o encendido de un bombillo. Entonces, encendido, perdón, en mayúsculas, encendido de un bombillo. Encendido de un bombillo. Listo. Entonces, por acá. Como estoy en texto, selecciono acá el elemento para poder tomar el componente. Entonces, encendido de un bombillo. Miren, si yo quiero mirar la señal alterna de este bombillo, para este bombillo, voy acá a instrumentos, donde dice instruments, y voy a tomar un osciloscopio. Entonces aquí saco mi componente, lo conectaría aquí, ¿sí? Incluso no sé si me dé doble clic y la referencia es un osciloscopio. Osciloscopio, ok, bueno. Simplemente pulso aquí y voy a mirar aquí, ¿cierto? La salida alterna, cómo nos llega al bombillo. Entonces, bueno, pulsamos play. Y aquí tenemos, miren, aquí tenemos lo que es el osciloscopio. Como estoy por el canal A, yo puedo empezar a aumentar el voltaje, ¿sí? Para poder darlo y empezar a cambiar el tiempo. Entonces, miren, así, perdón, el voltaje se me está haciendo mucho.
poderla ver la onda, la onda alterna. Ahí está. Ahí tenemos nuestra onda alterna, miren. ¿Qué es lo que está haciendo el bombillo? Miren. Enciende y apaga, ¿cierto? Ahí tendría, ¿no? Bueno. Ahora bien, si yo quiero salir de esta parte, ¿sí? No debo, miren, por acá, por ejemplo, acá está el encendido del LED, ¿sí? Ahí está el encendido del LED, acá está la parte alterna. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, nunca hay que cerrar aquí el osciloscopio, porque cuando vamos a simular, ya no me abre la ventana, entonces simplemente paro la simulación y se me quita. Bueno, entonces encendido de un bombillo. Ahora bien, si yo quiero tener una onda cuadrada, por ejemplo, si yo quiero tener una onda cuadrada que son utilizadas como reloj, vamos acá, miren, a la parte de fuentes, y aquí me dice algo que es un pulso o una señal alterna. Bien, aquí me da señal alterna, un pulso. Tenemos, bueno, diferentes tipos de señales, una señal de audio, una señal de reloj. Miren, aquí está la señal de reloj. Entonces, miren, si yo tengo, eso sería una señal de reloj, ¿sí? Miremos qué pasaría si nosotros le colocamos una resistencia. Entonces, a esta señal vamos a colocar una pequeña resistencia que sea de 1 kiloohmio y le vamos a colocar un LED. Vamos por acá, componentes, LED red, ¿sí? Y conectamos acá nuestro LED con referencia a tierra. Ojo, con esto vamos aquí en terminales y ground. Entonces, ahí, esta parte, ¿listo? Bueno, entonces simplemente, ¿qué es lo que haríamos aquí? Vamos a encender este LED, pero como es una onda cuadrada, eso lo podemos mirar incluso aquí en el osciloscopio. Miren, este osciloscopio me sirve para poder tomar varias señales. Entonces, por ejemplo, la puedo visualizar esta señal aquí en el LED, ¿no? Entonces miremos, al pulsar play, ¿qué pasaría? Primero esto hagamos por acá para mirar cómo está nuestro diodo. Miren cómo está oscilando. ¿Sí? Está oscilando. Si quiero que tenga más oscilación, simplemente pulso play aquí y miremos la frecuencia, sería 1. Periodos, a ver, aquí no, frecuencias 1. Hay que bajarle la que es la resistencia aquí para poder mirar que se encienda otro poquito. Entonces, por ejemplo, unos 200 ohmios nada más, ¿sí? Ok, y damos play. Entonces no miramos por acá, sino aquí, mírenlo aquí, cómo está oscilando el LED, ¿sí? Pero esa oscilación se la puede registrar acá en nuestro osciloscopio, miren, que está por el canal B. Miren. Si yo aumento, miren, esta es mi onda cuadrada, ¿sí? Mi onda cuadrada. Obviamente pues no va a ser tan perfecta, ¿sí? Pero pues yo estoy mirando los espacios donde están ceros y unos de la onda cuadrada, ¿sí? Que me está suministrando el LED. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Ahora esta parte aquí le vamos a colocar, ¿sí? Oscilación de un LED. Perdón, oscilación de un LED. De un LED. Bueno, o lo que tiene que ver con onda cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí Draw Object, aquí es la oscilación de un LED. Bueno, ¿qué más también? Entonces ya tenemos, miren, el encendido de un LED, el encendido de un bombillo, encendido de un... A ver, encendido de un LED, encendido de un bombillo, oscilación de un LED, ¿sí? ¿A través de qué? De este componente es pulsos de onda cuadrada, ¿cierto? Entonces por acá, bueno, ahí, entonces listo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Miren, por ejemplo, si yo quiero conectar un elemento de potencia, que se conoce como un relé. Por ejemplo, un relé se lo conoce como relay, ¿no? Entonces miren, es este componente, ¿sí? Que no me genera PCB,
Bueno, pero es más o menos de este tipo, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si lo puedo hacer conmutar. Entonces, doble clic en relé. Ok. Entonces, miremos. Yo tengo mi relé en esta parte, ¿sí? Y voy aquí tengo que conectar un voltaje de tal manera que cuando se energice esta bobina me haga el cambio de estado. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo aquí una señal alterna, un alternador, acá tengo, ¿sí? Un alternador. Esta señal alterna, que es lo que se va a conectar acá a un terminal que es normalmente abierto. ¿Por qué? Porque este terminal es el que va a cambiar de posición. Y esta señal va a estar por acá y me va a activar aquí, ¿cierto? Como yo lo que quiero es, por ejemplo, que cuando pueda conmutar esto me active un ventilador. Entonces vamos acá a agregar un ventilador que sería un motor. Entonces podemos colocar motor, ¿sí? Que tendría nuestros pequeños motores, ¿sí? Que sería este, por ejemplo. Entonces doble clic y ok, ¿no? Entonces no quiero reemplazar el componente. Miren, para quitar una conexión simplemente pulsamos clic y delete right. Ahora tenemos nuestro motor, lo conectamos aquí, ¿sí? Y lo conectamos aquí en serie o en paralelo, digamos aquí quedaría en paralelo con nuestra señal alterna, ¿sí? Entonces esta sería nuestra señal alterna, cancelar, señal alterna 2, coloquémoslo, ¿cierto? Porque si no me está dando problemas. A ver, entonces vamos por acá. Es que hay un componente que se llama señal alterna 2. Sería ok. Listo, entonces aquí no tenemos nuestra señal alterna. Entonces por acá colocamos nuestra señal alterna. Y aquí este sería nuestro componente, sería nuestro motor. Bueno, entonces tenemos nuestro motor. Pulsamos clic en OK. Motor sería de 12 voltios, entonces manejemos una señal alterna también de 12 voltios. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Miren, necesitamos colocar un voltaje aquí de tal manera que nos haga cambiar el estado de aquí. O sea, estar en una posición y pasar a otra posición. ¿Cómo lo haría? Miren, por ejemplo, voy a colocar una batería o una celda, ¿sí? Este relé por lo general me debe de decir un voltaje. Ahorita miramos cuál es el voltaje de nuestro relé. Entonces, doble clic de 12 voltios. Entonces vamos a aplicar 12 voltios aquí. 12 voltios. Sería ok. Bueno, entonces miremos al pulsar play que nos haga el cambio de estado. Entonces, play. ¿Sí ven? Él nos pudo hacer el cambio de estado. Si usted pudo lograr o pudo visualizar esta parte, ¿no? Nos cambió, ¿no? Cuando pare la simulación verá que se va a cambiar de posición. Vamos por acá. Vea, si ve, ha cambiado de posición. Simplemente eso, entonces pulso play, se conecta y me empieza a funcionar el motor. Pulso stop y ya cambia de posición. Entonces, ¿cómo sería aquí? Este sería conexión o sería funcionamiento de un ese es el funcionamiento de un relé. Bueno, funcionamiento de un relé. Listo. Draw object. Listo. Bueno, también podemos tener instrumentos de medida. Por ejemplo, vamos por acá y colocamos un AC voltímetro, por ejemplo. Entonces puedo medir el voltaje. Puedo conectarlo en paralelo aquí. Y lo conectaría acá también. Ahí. Y al pulsar play, vea, me debe marcar, miren, el voltaje de aquí. Llega hasta más o menos 12 y bajaría, ¿cierto? Listo, ahí sería un voltímetro de alterna. Miren, aquí están nuestras señales también, ¿no? Este elemento, por ejemplo, podemos aquí colocarle voltímetro o multímetro.
Bueno, voltímetro porque nos capta las señales de voltaje. Ok, listo. Bueno, entonces ahí más o menos tenemos nuestros encendidos de un LED, encendido de un bombillo, encendido de un LED, oscilación de un LED, funcionamiento de un relé y el voltímetro. ¿Listo? Bueno, esto es más o menos las configuraciones básicas que uno utiliza en la simulación de Isis Proteus. Si nosotros queremos agregar un integrado, simplemente lo buscamos por el nombre. Por ejemplo, el LM555. Perdón, aquí funciona con 555 nada más. Miren, 555. Pulsamos doble clic y ya lo agregamos acá. O por ejemplo con puertas o microcontroladores, el 16F877A. Aquí lo tenemos. Ahora, o con puertas digitales, por ejemplo una AND. ¿Sí? Mire, que sería una 74LS04, ¿no? 74LS04. Bueno, este es un negador, entonces es una 08 de tipo TTL, ¿no? Las TTL funcionan de 0 a 5 voltios. Ok, entonces también podemos, por ejemplo, conectar o colocar otros componentes por acá, que son, este es una compuerta, ¿sí? También es otra compuerta digital. Por acá tenemos un integrado 555, miren. Por acá tenemos un PIC 16F877A, o sea, lo que es un microcontrolador, miren. ¿Sí? Ahí tenemos, acá tenemos otros componentes, por ejemplo un diodo, ¿sí? 1N4004, por ejemplo. Ese es un diodo. Ok, entonces miren, aquí tenemos el funcionamiento, lo que vendría a ser un diodo. ¿Sí? Bueno, yo creo que estos son la mayoría de componentes. Verdad, un sensor, por ejemplo, una fotocelda. Entonces, o el LM35, que es un sensor de temperatura. Ahí estaría un sensor de temperatura. O una LDR, que es una fotoresistencia. Doble clic también. Entonces, a ver, ok. Entonces, por acá tendríamos una fotoresistencia. Y también tendríamos un sensor de temperatura. Aquí tendríamos nuestro sensor de temperatura. Bueno, también podríamos agregar elementos ya un poco más, por ejemplo, lo que es de Arduino, ¿no? Arduino, por ejemplo, el Arduino 1. Miren, doble clic, ahí tendremos un componente que es así tal cual como un microcontrolador, el cual necesita realizar una programación para poder funcionar, ¿no? Igual que el microcontrolador. ¿Listo? También podemos tener sensores de proximidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con ultrasonido. Miren, ahí lo tenemos, ok, y lo tenemos por acá, mira. Bueno, listo, ahí tendríamos nuestro sensor de ultrasonido. Bueno, yo creo que estos serían los elementos más que se utilizan pues en una simulación. Espero les haya gustado. Sin embargo, me pueden dejar algún comentario y podemos mejorar o qué es lo que ustedes necesitan para poder generar el video y ustedes pues aprendan más de lo que es la electrónica. Bueno, eso es todo por hoy y hasta otra oportunidad. Gracias.